El tema de los brackets es cada vez más habitual y más común en los trompetistas y los profesores muchas veces no sabemos reaccionar a eso. Yo mismo, que me dedico a tratar dificultades y atender a gente que tiene dificultades o gente que hace programas de alto rendimiento, no sabía muy bien cómo hacer esto. Y no es lo mismo tenerlos puestos y que yo también les decía a la gente, no, tranquilo, no pasa nada. Y sí que pasa. Se puede tocar, pero pasan cosas, ¿no? Pues salen llagas, duele, molesta, cuando te aprietan los brackets, pues pasas unos días mal, masticas, comes, estás enfadado, pasan cosas. Y vivirlo en primera persona, pues lógicamente no es lo mismo que imaginarte qué es lo que pasa. Yo tenía varios alumnos y les decía, no, pues vamos a hacer esto porque esto no sé qué y esto no sé cuánto, tranquilo, tranquilo. Y me decían ellos, pues yo tengo una llaga aquí, ¿no? O me duele. Y yo decía, bueno, ya, pero tranquilo, no le des importancia. Claro, de cuando tú lo tienes, es otra cosa, ¿no? Se sienten otras cosas. Yo estoy ahora en el proceso. Yo llevo apenas unos meses. Y he estado documentando todo. Yo me preparé 3 meses. Yo he diseñado un programa pre-brackets, un programa durante los brackets que en diferentes fases. Ahora estoy en la fase 2 de ese programa de brackets, de mi programa de brackets, que se ha ido modificando, lógicamente. Y después falta la última fase, que es la salida de los brackets, donde será necesaria un proceso. Sí, aquí básicamente hay un cambio al ponerte los brackets y hay otro cambio después cuando te los quitan. Y lógicamente estamos hablando de una cuestión de hábitos que pues vosotros me habéis escuchado ya hablar varias veces del problema de los hábitos y afortunadamente, o más bien gracias a eso, yo soy capaz de anticiparme levemente a lo que crees que pasará. Aquí la base fundamental es evitar crear hábitos que luego sean ineficientes. Es decir, el problema de los brackets grandes es la gente que se adapta a tocar con los brackets de una manera que luego no es útil para tocar. Entonces, si bien estoy observando que hay ciertas cosas que se pueden hacer para ayudarte y facilitarte un poco la vida cuando tienes esto, que no son necesariamente la forma definitiva, y es donde estoy trabajando ahora. Hay que buscar una forma eficiente, es decir, incluso gente que necesita hacer un cambio de embocadura podría aprovecharse del tiempo de los brackets para hacerlo, ¿no? Y estoy viendo pues etapas donde yo pensaba que tenía que hacer unas cosas y he decidido que lo mejor es no hacer nada, por ejemplo, en las primeras semanas donde te ponen los brackets, ¿no? Y muchos descubrimientos que solo en primera persona he sido capaz de hacer. Yo ya llevaba 17 casos, como te decía antes, de gente que tenía brackets. Y fui observando qué era lo mejor, ya con una idea, con cierto éxito en todos los casos. Pero ahora, por ejemplo, tengo casos que van a empezar dentro de una semana. Dentro de una semana tengo un alumno que va a empezar. Pues claro, ya tiene la experiencia directa personal mía, que seguramente tendré que adaptarla a él, porque claro, esto es una cuestión muy adaptativa. Yo no puedo decir esto funciona en todos los casos. Quiero producir investigación y publicar probablemente algún documento al respecto, ¿no? Pero en todo caso requerirá de la labor de un profesor, no yo, quien sea, ¿no? Que está ayudando a esa persona a vivir ese proceso, porque son procesos complicados, desde lo emocional, desde lo fisiológico, porque esto molesta, cambia, y desde lo motriz. O sea, desde el apartado motriz, pues te cambia todo. A las 10 de la mañana yo pude tocar y grabé los últimos vídeos de registro sin los brackets. A las 10:30 me los pusieron y a las 11 no podía tocar. Eso es ponerte los brackets. Esto el problema que tienes, que son como si tuvieras 20 piedras dentro de la boca. Esto es así por unos días. Y durante un tiempo la piel mucosa, que es más débil, salen llagas. Después, si no tocas un día sin brackets no pasa nada. Pero aquí, por ejemplo, pasa que si no tocas un día con los brackets, la piel se vuelve a hacer un poco débil y al día siguiente, cuando vuelves a tocar, vuelven a salir llagas. Estoy investigando y descubriendo muchas cuestiones desde el punto de vista de la piel, cómo funciona la piel, y me estoy apoyando en un cirujano maxilofacial, en una dermatóloga y en varios profesionales al respecto. Y pues hay una preparación psicológica muy importante dentro de todo esto, que se puede hacer y que se debe hacer. Al principio lo que pasa es que te apoyas y no sabes ni dónde apoyarte, ¿no? Es como... Claro, estos son como pequeños hierros que modifican el apoyo, están entre hierro y hierro, ¿no? Entonces, al principio es como... No puedes tocar, no es ni siquiera eso, ¿no? La primera búsqueda es que pase aire, que no me haga daño, que suene una trompeta y encontrar lo que yo le llamo el diamante en bruto. No me preocupo que esté pulido demasiado, sino encontrar sonido. Esto vibra de otra forma el labio y cambia. Entonces yo me preocupo ahora un poco de... ¿Ves que suena como...? De ver dónde... Ahí, por ejemplo, ya está más centrado. De encontrar el sonido puro. Y ahora pues ya...
no tiene uno el control que tenía antes, pero ya puede sonar. Porque las primeras semanas no puedes tocar y esa es la sensación de desesperación que uno tiene, es fuerte, ¿eh? De dentro es otra cosa muy diferente a vivirlo desde fuera. Y ahora pues más o menos... Ahora estoy trabajando por el control, pero el simple hecho de poder tocar es un alivio humano, te alivia el alma, ¿no? Y por supuesto, después de encontrar el sonido puro, sigue poder llegar a la excelencia, ¿no? Poder llegar a controlar el picado, a controlar los pianísimos y a la interpretación. Porque uno, claro, uno no puede estudiar técnica por estudiar técnica. No sé, esto es como la estética, digamos, de ser perfecto. ¿Y qué? Si yo no puedo llegar a tocar y a pasármelo bien tocando y a comunicar tocando, ¿qué sentido tendría? Pues puedes tocar con brackets, sí, pero no puedes comunicarme porque estás tan obsesionado con todas las cosas de la técnica y con tus brackets dichosos que no puedes tocar. Yo lo que quiero es volver a pasármelo bien tocando y volver a comunicar y no preocuparme de eso, como si no llevara los brackets, claro. Estoy trabajando muy profundamente en este asunto y con mucho amor en toda la precisión final. Es decir, yo lo que quiero ver y si puedo demostrar es que se puede tocar con los brackets a un alto nivel, ¿no? Para, pues, próximamente poder ayudar a gente que en cualquier edad pueden tener este tipo de ortodoncia, ya bien sea esta, porque hay que saber que existe esta ortodoncia. Tenemos la ortodoncia lingual, que es la que va por dentro de los dientes, y tenemos unos aparatos de plástico que se llaman Invisalign, que se pueden poner y quitar, y también estoy observando en diferentes estudiantes cómo funciona. El proyecto en este momento tiene 359 participantes, aparte de mi caso personal. Estoy observando a gente que ya lo pasó, gente que está ahora, estudiantes míos, estudiantes de otros estudiantes míos, con 339. Espero llegar a los 1000 participantes. Si alguien mira este vídeo y se quiere apuntar y quiere participar, pues ojalá, porque cuanta más gente, pues mejores resultados podemos obtener. Si tú tocas la trompeta y te aprietas, lo pagas al día siguiente. Con esto lo pagas con llagas, con cortecitos, con una marquita que te notas todo el día el cuadradito del bracket ahí. Y lo tocas con aire prácticamente, o sea, ahí no te aprietas nada, es como estos aparatitos que sirven para no apretarte, pues con esto no te puedes apretar ni un milímetro. Pues en el momento que te aprietas, ¡pum!, se clava. El hecho de haberlos llevado también es como que cuando la gente te ve que tú llevas brackets y le dices, mira, se puede tocar y lo vas a pasar mal, o sea, no pasa nada, va a haber un momento que vas a estar mal. Y yo cada vez que estaba mal decía, vale, pues es ese momento y ya está, y no pasa nada, ¿no? Entonces yo creo que pues espero poder ayudar más a la gente con esto, lógicamente, para eso es un poco el objetivo, ¿no?